Estamos en el quinto mandamiento. All right, so ese mandamiento habla de Éxodo 20:12. ¿Ok? So vamos en orden. Dice que honra a tu padre y tu madre, y para que tus días sean alegren en la tierra que Jehová tu Dios te da. So vamos a orar. Dios en los cielos, le damos gracias por tu palabra, Padre. En este día estamos en este mandamiento que se enfoca en los padres de la familia, que es la fundación de toda la sociedad y la comunidad de la tierra, Padre, y lo has hecho de principio. Y Padre, ayúdanos en este pasaje, que tú seas mayor, nosotros menor, entender tu palabra y aplicarlos en nuestras vidas y compartirlos con otros. Damos gracias, Padre, por este privilegio. En nombre de Cristo oramos. Amén. Ok, tenemos aquí, desde el principio, vamos a imaginarte, en un lugar que es tan firme como una fortaleza. Un lugar que nomás demuestra amor, respeto, orden divino, en medio de un mundo que es un caos ahorita. Y cada pared, y cada conversación, y cada comida que compartimos, se evite el diseño de Dios para la familia. El mandamiento de honrar a tu padre o madre es mucho más que lo más hacer esto como niños, como unos piensan. Es también en su vejez. Y no es una instrucción para la familia, es como el corazón de la familia. Él es el diseño de Dios. Y hoy exploramos qué significa este mandamiento en el plan divino de Dios y la permanencia de permanecer en el hogar y su propósito al final. Y es como ser un santuario de una unidad y de fe. Eso significa el plan de Dios. ¿Qué es el plan del hogar? Aquí en este versículo de Génesis, Dios instituyó la familia, que dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ok. Esto es algo que es el base de todas las relaciones humanas. Right? En este versículo nos dice que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y marca así la creación de una nueva unidad familiar bajo el divino de Dios. La familia es algo que Dios instituyó. Este llamado reúne a lo largo de las Escrituras, y ya que al ordenar, honrar a tu padre y tu madre, Dios nos invita a vivir conforme a su plan original, donde el respeto, el amor y apoyo mutuo son el base de cada relación. Okay? Aquí vemos esto, y también lo vemos en el principio. Dios lo instruyó en Génesis, en Éxodo lo dijo como ley, y lo vemos, y todavía lo vemos más allá cuando hizo la primera iglesia. Dios, este es lo que Dios que diseña para la familia. Y muchos piensan que honrar a su padre y su madre es lo más eso, como niños. A veces los padres se aprovechan de esto. Pero, ¿qué dice Dios? Dios dice todavía mucho más de esto. Y debo decir algo de la familia. Ustedes saben que 80-90% de todos los hombres que están en cárcel no tienen un papá. Eso es algo pesado. Y tú sabes que un papá tiene el ejemplo de que si vamos a decir, su esposa va a la iglesia todos los domingos, pero el papá nunca va, el hijo tiene lo más 60% de porcentaje a ir a la iglesia en el futuro. Pero si papá es ejemplo y va a la iglesia también con su esposa, sus hijos tienen 90% a seguir en sus pasos de su papá. Pero tú sabes, no podemos dejar las mamás solteras. Las mamás solteras lo tienen difícil, porque tienen que ser como papá y mamá. Y entonces ellos tienen mucho más responsabilidad, y es pesado para ser una mamá soltera. Pero Dios usa esto, y a Él puede dar ese ánimo
o esas familias que están quebradas. Pero vemos aquí que es importante hacer una familia, un padre y una madre. Y vemos, como dijimos, el impacto. Tú sabes, en cárcel, el día más famoso o más ocupado es el Día de la Madre. Pero muchos hombres que están en cárcel no dicen nada a su papá. Eso es triste. Eso, la tristeza es que vemos hoy en día las familias están quebradas. Supuestamente dicen que el 50% de todos los matrimonios se van a divorciar. Eso también incluye también en la vida cristiana. Eso es bien difícil si vemos el hogar de Dios tiene un plan y cómo estamos hoy. Pero vamos a ver más adelante. La primicia del hogar. Hay dos aquí. El hogar no es solo una estructura física, sino es un espacio sagrado donde la presencia de Dios mora. En Josué 24:15, aquí dice, yo y mi casa servimos a Jehová. En él está hablando a su pueblo. No es nomás dice aquí en su casa. Él le dice a todo el pueblo, ustedes escogen hoy que van a servir. Pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Y tú sabes que el pueblo dijo que van a servir a Dios también. Pero al final vemos que se desvían. Pero Josué nos reta a nosotros, a nuestros hogares, que seamos un hogar que está entregado a Dios. Ese es el principal escenario de nuestra vida espiritual. Así como la iglesia primitiva. Ellos se reunían en casas para celebrar la comunión y oración. Esto está en Hechos 2:46. Y dice, perseveraron unánimes cada día, en el templo y participaban en el pan en las casas. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Wow. ¿Te imaginas algo así todos los días? Familias juntadas. Ese es un escenario muy, muy bonito. Adoraban a Dios, se daban ánimo, ese crecimiento en la fe. Eso es algo que del hogar se recuerda. La vida familiar es el primer ministerio antes que podemos predicar a otros. El lugar en su casa empieza tu ministerio. Y si uno cree que uno no está llamado a ser pastor, eso es cierto. A veces no somos llamados. Pero en tu casa, el hombre es el líder de la casa. Y Dios pone ese orden. Y Él es el primero que debe predicar a su familia. Enseñar a su familia. Enseñar. Tú sabes, antes el papá era el único que instruía la familia de Dios. Era el único. En la casa sí, en la casa la mamá apoyaba al esposo. Y así iba. Uno al otro. Pero Dios tiene su orden. Yo sé que estamos quebrados un poquito, pero es siempre Jesucristo, el esposo, esposa y los hijos. Pero eso así va. Pero ¿tú sabes qué? El esposo y la esposa, las dos deben someterse a Dios. En ese orden también. El esposo no puede decir, yo soy la cabeza de la casa. Pero no. Los dos se someten a Dios. Así va el orden. Pero seguimos adelante. La permanencia del hogar. Mientras que las estructuras terrenales pueden desaparecer, las modas pasan, un hogar fundado en la palabra de Dios podrá a lo largo llegar a generación a otra generación. Si nosotros leemos aquí unos de los mandamientos, Dios dice, si uno para firme en Dios y ama a Dios, entrega su vida a Dios, que Él bendice hasta 1000 generaciones. Pero las cosas empiezan aquí en el hogar. Y nosotros vemos aquí en Salmos 127:1. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad,
en vano ver la guardia. So aquí vemos que es Dios que edifica la casa. Y si nosotros tratamos de edificar la casa, nosotros mismos trabajamos en vano. Es porque necesitamos a nuestro Señor en la vida. Un hogar piadoso descansa sobre un base de oración, obediencia y la verdad eterna de las Escrituras. Cuando las familias se comprometen a vivir conforme a los mandamientos de Dios, sus hogares se convierten en algo, un legado, yo creo que se llama. Se llama un legacy en inglés. Pero tienen testimonios que demuestran amor y cuidado inquebrantable del Señor. Pero no quieren, a ustedes en sus familias. Yo no sé ustedes, pero mi familia, yo quiero que esto dure lo más que mis hijos, que lleguen mis nietos, la palabra de Dios. Y tú sabes, una señal de un padre y una madre que verdaderamente demostraron a Dios en la casa, se demuestra en los nietos, no en los hijos, en los nietos. Porque si tú enseñaste a tus hijos bien, ellos van a enseñar a sus hijos. Y así va la cadena. Y eso es algo precioso y maravilloso de la casa. So vamos a llegar al propósito del hogar. Dios diseñó el hogar, el diseño de Dios para el hogar tiene muchas cosas que relacionadas a la familia. Especial cuando hablamos en principio, que los dos serían una sola carne. Y el plan divino establece que el esposo y la esposa se unirse en una sola carne. En Génesis 2:24. Es un propósito de Dios. El hombre y la mujer dejan atrás vínculos antiguos para unirse en un pacto sagrado. Esta unión no es simplemente una unión de personas, sino refleja una relación amorosa y sacrificial entre Cristo y su iglesia, como se expone en Efesios 5:31. El matrimonio centrado en Cristo, cada decisión, cada acto de amor refleja esta profunda unidad. Y vamos a leerlo aquí en Efesios 5:31-33. Dice, por esto dejará al hombre a su madre, su padre y su madre, y unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y grande es este misterio. Más que yo digo, respeto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí en Efesios nos demuestra qué significa el esposo y la esposa. Significa Cristo y la iglesia. Esta es la unión que Dios quiere demostrar en la familia entre esposo y esposa. Esto es algo, era un ministerio antes, pero ahora nosotros sabemos que esto es algo especial. El matrimonio es algo que Dios propuso para la familia. Y demuestra que es Cristo y la iglesia. Y si nosotros leemos, el esposo tiene mucha responsabilidad. Porque Dios dice que como Cristo murió por la iglesia, el esposo debe entregar su vida por su esposa. Ese es un grande llamado. Y la esposa, aquí Dios dice que respete a su esposo. Es interesante que Dios dice que el esposo ame a su mujer como a sí mismo. Y tú sabes, ¿cuántos de nosotros hombres odiamos a nosotros mismos? Leandro, ¿te odias a ti mismo? Luis, no nos odiamos. Debemos amar a nuestras esposas. Esposas, ¿cuántos de ustedes se van a faltar el respeto a sí mismas? No, se cuidan. Tienen respeto para sí mismas, ¿no? Ok. Entonces, así Dios nos dice. Ok. ¿Por qué amor para el hombre? Porque el hombre se encuentra difícil para amar. Porque no somos de emociones.
So, no somos en eso de queremos hacer eso. Entonces, los hombres tienen dificultad a amar. Y la mujer tiene esa dificultad a respetar. So, en eso porque Dios pone esto. So, honrar y obedecer a los padres. So, tenemos aquí varias cosas que Dios nos entregó. Honrar y obedecer y cuidar a sus padres. Este mandato se trata de una obediencia que si no se convierte en un corazón lleno de reverencia por quienes nos guían. Okay. Vamos a, eso es aquí, sí dice Dios en su palabra, pero vamos a ver que los padres también tienen responsabilidad. Pero primero vamos con esto. En reverencia y respeto. El honor de los hijos comienza con una profunda admiración por la sabiduría y el sacrificio en la experiencia de sus padres, reconociendo que cada palabra de instrucción nace del deseo de verlos crecer y prosperar. Ok, obediencia. Obediencia, si vemos aquí en Efesios, vamos a ver en Efesios ahorita, nos enseña que debemos obedecer a nuestros padres, entendiendo que esta obediencia se funda en el respeto por el orden que Dios ha establecido y trae consigo bendiciones que influyen en todas las áreas de la vida. Vamos a verlo, Efesios 6, 1 a 3. Déjenme ver. Efesios 6, 1 a 3, en español. Lo tengo en inglés. Dice, hijos, obedece en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, porque te dijo que tendrás larga vida, para que te vaya bien y te seas de larga vida sobre la tierra. So, Dios nos manda esto, pero tiene una bendición porque debemos obedecer a nuestros padres. Y también cuidar al padre y las madres. Con el paso del tiempo, los roles cambian y se transforma en este mandamiento que los hijos deben cuidar a sus padres en su vejez. Este cuidado es una expresión tangible de gratitud y que refleja la compasión de los que Dios cuida a nosotros. Cuando nosotros padres se ponen más en su edad, nosotros vamos a cuidar a nuestros padres. Y como mi papá, ya está en su edad, pero ha tenido muchos problemas de salud. Él vive en el monte y tú sabes que no quiere salir del monte. Yo quiero ayudarle, pero él no quiere salir de donde está. Vive como 2 horas y media de aquí, estamos 20, 30 minutos de una ciudad y no se quiere salir de ahí. Quiero ayudarle, pero tampoco no quiere salir. Tengo un difícil momento ahí. Y no sé cómo ustedes. Hablé con Leandro sobre esto y alguien más pasó algo similar y las cosas no fueron bien. A veces es difícil cuando tus padres ya están en su edad y quieren ser independientes, pero también necesitan ayuda. Necesitas pedir mucha sabiduría de Dios. Pero una ilustración que tengo en 1 Samuel. Aquí considera la historia de un joven Samuel. Lo interesante es su mamá era una mamá que no podía tener bebé. Pero ella oró a Dios con mucha oración y Dios le concedió un hijo. Porque ella dijo, si me das un hijo, yo te lo vuelvo a entregar para servirte a ti, Dios. Y exactamente lo que ella hizo. Y cuya vida, él tuvo una vida muy profunda, marcada de oración y dedicación a su madre. La obediencia respetuosa de Samuel no solo le permitió escuchar el llamado de Dios, sino que estableció un patrón de cómo honrar la guía paternal trae consigo el favor y propósito divino. Samuel tuvo una bendición muy grande. Él fue un grande profeta en el Antiguo Testamento y muchas bendiciones que él tuvo era porque él tuvo mucho respeto por su mamá. En eso está en 1 Samuel 1. All right. Now, padres, ser dignos de honor. Los padres también tenemos responsabilidad enorme
¿Por qué debemos ser dignos de honor? Esa es una buena pregunta. Este rol se caracteriza por 3 prácticas esenciales. Una es la disciplina. La disciplina en el hogar no es un castigo severo, sino una corrección amorosa que guía a los hijos de vuelta al camino de justicia. Como el pastor que conduce con ternura a sus ovejas, los padres deben dirigir con integridad y cuidar. Este es muy interesante, ¿no? Vamos otra vez a 6. Efesios 6 se dice que vosotros padres no provocáis a ira a vuestros hijos, sino criándolos en disciplina, amonestación del Señor. Aquí nos demuestra, mira, yo crecí también, ¿no? Los papás nos dieron con un cinturón o lo que podían encontrar, ¿ok? Yo creo que unos de ustedes también. Pero debemos ser más sabios con esos hijos y criarlos en una manera de disciplina, pero también enseñarles con sabiduría de Dios. Esto es lo que Dios quiere de nosotros como padres, en disciplina. Y he escuchado muchas historias y yo sé que unos padres se pasaron demasiado. Ok, en ese punto uno puede lo más perdonar y lo más buscar a Dios. Buscar cómo Dios gustaría que tú puedes tener esa relación con tus padres. El segundo punto es instrucción. Instruir a los hijos en el camino del Señor es una tarea sagrada. A través de una enseñanza constante basada en las Escrituras, se forman corazones que caminan en la verdad de Dios. Vamos a ver Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Dice esto. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Esta es una buena enseñanza. ¿Y sabes qué? Ustedes conocen a Billy Graham. Sí. Ok, ustedes que conocen a Billy Graham, debo decir que era un grande predicador, evangelista. Él predicó a millones de personas, pero uno de sus hijos fue rebelde y se fue a tomar y poner tatuajes y todo, estar en una ganga. Pero ¿tú sabes qué? Después de un tiempo se arrepintió y regresó a Dios. Si nosotros instruyamos a nuestros hijos, sabemos que la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Significa que si tú te enseñas a tus hijos la palabra de Dios, cuando ellos crezcan, en que ellos sean rebeldes, la palabra mora en sus vidas. En eso es muy importante porque uno debe compartirles la palabra. Son más allá de las palabras, hermanos. La conducta de los padres es un poderoso sermón del hogar. Quienes viven con honestidad, perseverancia y compasión, inculcan en sus hijos estos valores, tal como los ejemplos fieles de la Biblia han inspirado a generaciones. Nosotros como padres tenemos este ejemplo que debemos demostrar a nuestros hijos. Está en Deuteronomio 6:6-7. Y si vemos aquí, en Deuteronomio 6:6-7, dice esto. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino y al acostarse y cuando se levanten. Todo el tiempo le estás indicando a tus hijos, por ejemplo, las palabras de Dios, la palabra de Dios. Y eso, entonces está en su corazón tanto, en su mente tanto. Cuando ellos se van a este mundo que es horrible, tienen la palabra de Dios en sus vidas y le ayuda para no desviarse. Pero es posible cualquier cosa, hermanos, pero todavía yo creo que esta palabra de Dios, si lo pueden tener en los hijos de su vida, serían una mejor vida para ellos.
Ok, ya vamos a terminar. Okay, vamos al final aquí. Vamos a reflexionar sobre este sermón de los padres y la familia. Y recuerda que cada familia es una manifestación viva del propósito eterno de Dios. El mandamiento a honrar a tu padre y madre resuena no solo como un regla de obediencia, sino como un plan para crear un santuario en tu casa de unidad y gracia. Es algo especial la casa, el hogar de uno. Y cada uno tiene su hogar. Y cada uno debe dedicarlo a Dios. En esa semana, elige a un acto intencional para honrar a un miembro de tu familia. Puede ser una conversación sincera con tu cónyuge. Dedica tiempo de calidad a tus hijos. Demuestra gratitud. Cuida a tus padres. Que este acto no sea algo que lo más haces una vez a la semana o cae cuando, pero lo haces diario o cada semana. Pasa lo que pase. Para transformar tu hogar en un lugar que demuestra amor de Dios y la verdad de Dios. Te invito a que comparten a edificar tu casa y reflejar el orden divino de Dios. Que cada acción y palabra en tu familia testifica la visión de Dios y al hacerlo no solo honras a tu familia, pero también honras a Dios. Al final, hermanos, quiero compartirles este versículo. Este versículo es especial en muchas familias que están quebradas. Yo le comparto este versículo con las personas. Y dice aquí, en realidad todos, que digan aquí, aún que... Amén. Ok, vamos a decirlo más unidos. Aunque mi padre y mi madre me dejarán, Jehová con todo me recogerá. Amén. A muchos jóvenes, hoy en día, especial que han tenido horribles trasfondos, y unos que no tienen padres, unos que no tienen madres, unos que fueron abusados. Yo le digo este versículo, que los padres pueden dejar a uno, pero Jehová no. Él te recogerá, Él te ama, Él nunca te deja. Eso es algo especial. Este es lo que Dios es, ese es su amor. Y me recuerdo de una parábola de Dios que está en Lucas 15, es el del hijo pródigo. En ese interesante, este hijo le insulta a su papá, le dice, hijo, yo quiero mi herencia hoy y me voy. Y ganó sus herencias. Y se fue, lo gastó viviendo la vida loca. Perdió todo. Y en la final quedó en un trabajo, lo más están echando a comer a los puercos. En él tenía hambre, pero tampoco no quería comer lo que están los puercos. Pero él se acordó de su papá. Dijo, mi papá tiene sirvientes que comen mejor que esto. Y él dijo, yo no merezco este amor de mi padre, pero voy a regresar a ser su sirviente si es posible. Y regresó, pero de lejos vio a su hijo. ¿Y qué hizo el padre? Él fue corriendo, lo abrazó, le puso nueva ropa. El hijo dijo, padre, perdóname, porque yo te deshonré y no merezco ser tu hijo. Pero el padre dijo, eso no importa, ven en la casa. Y que mataron una vaca, celebraron, tuvieron una grande fiesta para su hijo. En ese es el amor de Dios, que uno a veces no lo ve hasta que llegue ese momento. Pero lo que pasa también en esa parábola están los otros religiosos, porque viene el hijo mayor y dice, padre, ¿por qué estás celebrando a ese joven que se fue y vivió una vida loca con su dinero y ni te amó? Y el padre dijo, hijo, tu hermano estaba perdido y ahora está aquí. Tenga gozo conmigo. Pero no quería el hijo mayor. Dijo, yo estaba aquí todo el tiempo obedeciéndote, nunca te pedí nada, nunca me dijiste tener algo para tener una celebración con mis amigos. Pero el papá otra vez más, ven, tu hermano ya regresó.
y él no quería. En ese es el religioso, la persona, el hijo mayor, que a veces él piensa que sigue el orden de Dios, no tiene esa gracia, el amor de Dios, porque no tiene la relación con el Padre. Entonces ustedes deben entender, este amor de Dios es grande, profundo, nos ama, y a veces somos sus hijos rebeldes, y debemos venir a Dios humildemente, y Él está ahí para abrazarnos. Les vamos a orar para terminar. Dios en los cielos, te damos gracias por tu bendita palabra. Padre, de este mandamiento, es no solamente de honrar a padre y madre, pero también está la familia, Padre. Que tú instruiste para la fundación de toda la sociedad de la tierra aquí. Y Padre, que podemos a nosotros criar hogares que te honren y glorifiquen tu nombre, Padre. Y que podemos ser este ejemplo para otras familias, Dios. Y que podemos, Padre, a compartir de la verdad, el evangelio. Porque hay muchos que están perdidos, Padre. Hay muchas familias quebradas. Hay muchos jóvenes que desean tener un Padre. Y tienen este Padre Celestial que lo más está esperando con brazos abiertos. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. En nombre de Cristo oramos. Amén.